Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Narocheva Narotamam Devim Saraswati Vyasat Tato Yayat Udirajet Nasta Praye Svabhadresu Nityam Bhagavata Sevajam Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Vavaiti Naistiki Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulam Gayate Girim Yakripatanaham Bande Sri Guru Dinatarinam. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha. Continuamos con nuestro perenne estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, del Néctar de la Devoción, y estamos estudiando las 5 principales angas dentro de las 64 ramas del servicio devocional que ha explicado Swarup Goswami en este capítulo de Sadhana Bhakti. Ya hemos estudiado la importancia del Sadhu Sangha. Las 2 clases anteriores estudiamos la importancia de el Harinam, del canto del santo nombre, y el día de hoy vamos a estudiar Bhagavata Shravanam, el escuchar el Srimad Bhagavatam de labios de un devoto Bhagavata. Y para eso pues he tomado algunas notas de un hermoso libro de su divina gracia Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, llamado El arte del sadhana. Puesto que la mente y el cuerpo están compuestos de materia inerte, su naturaleza y actividades son temporales. En contraste, el alma está compuesta por energía espiritual y su naturaleza y actividades son eternas. La actividad esencial del alma, o como explica Thakur Bhaktivinoda, del Jaiva Dharma, el deber eterno de la Jiva, ha sido establecida por Dios mismo. Este conocimiento ha sido revelado a la humanidad por 12 grandes personalidades llamados los Mahayanas. Ellos son el señor Brahma, Narada Muni, el señor Shiva, los 4 Kumaras, Kapila Dev, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janaka, Bhishma, Pali, Sukadev y Yamaraj. Estas 12 grandes autoridades conocen a plenitud los secretos del Bhagavat Dharma o Sanatan Dharma o Sadharma. Pese a la inaccesibilidad de este conocimiento divino para las Vada Jivas, es decir, para las almas condicionadas, podemos acceder a él por la misericordia de estos grandes devotos y del Señor mismo. Por esto es que esta sección se llama Bhagavata Shravanam, escuchar el Srimad Bhagavatam del labio de un devoto Bhagavat. Poder degustar este néctar divino es ciertamente una cuestión de gran fortuna. Yashadeve Parabhakti Yatadeve Tathagaru Tasyaite Katitahi Arta Prakashante Mahatmanaha. Solamente aquellas grandes almas que tienen fe en el Señor Supremo y fe en las instrucciones de su maestro espiritual, les son reveladas el significado de todas las escrituras védicas. Pero quien no tiene, pues erraré, quien no tiene fe en las instrucciones de Sri Guru, entonces pues a él no se le van a revelar estos profundos significados. Su lectura simplemente va a ser superficial. En el Mahabharata está escrito cuando Dharmaraj o Yamaraj, quien es el padre de Yudhishthira Maharaj, lo examina. Entonces él toma una forma de una garza, un pasatiempo que hay en un lago, y los que han estudiado el Mahabharata pueden recordar, y él empieza a hacer interrogaciones, y él le dice, bueno, si tú pasas todas estas interrogaciones, apruebas, yo devuelvo la vida a tus 4 hermanos, si no, ellos van a morir. Entonces,
pues Yudhishthira Maharaj no podía fallar en una sola de las respuestas. Y Dharmaraj entonces le pregunta cómo entender el Dharma. ¿Por qué? Porque incluso los más grandes teólogos se confunden en explicar qué es Dharma, qué no es Dharma. ¿Sí? Eso pasó al inicio del Srimad Bhagavatam, cuando Parikshit Maharaj él recibe la noticia de que en 7 días va a morir. Entonces él se va a la orilla del río sagrado a ayunar y dice, bueno, ¿qué es lo más beneficioso para mi alma en estos 7 días antes de partir? Y allí entonces descienden todos los rishis, todos los saptarishis, Gautama Rishi, Pulastya, Angira, todos los saptarishis, y empiezan a discutir. Y cada uno dice, yo creo que lo mejor es Karma Mimamsa, yo creo que lo mejor es seguir la filosofía del monismo, yo creo que lo mejor es seguir la filosofía Advaita, yo creo que es mejor la filosofía Advaita, yo creo que es mejor seguir la filosofía del Gyan, y no se ponían de acuerdo para explicarle a Parikshit Maharaj que era lo mejor. Y de repente llegó a la asamblea un joven desnudo de 16 años que era autofulgente de color azul. Y todos ellos dijeron, él tiene las características de un Mahapurusha, de una gran personalidad. ¿Sí? Porque hay un sastra, ¿sí?, que uno puede determinar cómo ver una persona, ya cuál es el carácter, el adicar, el comportamiento, las cualidades. Ellos dijeron, él es un Mahapurusha, seguramente él va a poder responder la pregunta. Y él dijo, lo mejor que tú puedes hacer en estos 7 días es escuchar la bella historia de Dios, el Amala Purana, el Purana Inmaculado. Y empezó a recitar el Srimad Bhagavatam. Entonces vemos que incluso los Saptarishis, grandes personalidades, se confunden en la comprensión del Dharma. Y entonces Dharmaraj le pregunta a Yudhishthira cómo entender el Dharma. Y Yudhishthira Maharaj responde, Tarkva pratista srutayo vivimna, nashao rishiyasya matam navinam, dharmasya tatvan nihitan guhayan, mahayana yena gatasha phanta. Tarkva pratista, las discusiones filosóficas no nos van a llevar a ninguna conclusión, ¿sí? Porque para que sea, digámoslo, totalmente válido lo que tú dices, tiene que ser algo que ningún otro pensador en la historia de la humanidad lo haya dicho antes, lo cual no existe, porque en el Sat Dharma, en las filosofías de la India, ya todo está escrito. Por otra parte, entonces, no se llega al camino de la recta comprensión del Dharma por el simple hecho de estudiar los Vedas y de su diversidad. Porque una cosa es Jnana, el conocimiento teórico, y otra cosa es Vijnana, el conocimiento realizado desde el ser. Entonces puede ser que alguien haya estudiado los Vedas, ¿sí? Ekavedi, Dvivedi, Trivedi, Chaturveda. Hay personas que conocen los 4 Vedas y los pueden recitar. Muy difícil. Pero eso no significa que sea una persona autorrealizada. La verdad, porque una vez pasaron en un canal en Alemania, que había un alemán que se sabía todos los números del directorio telefónico de Alemania de memoria. Entonces tú decías tal persona y te decía el número, tal persona te decía tal. Memorizó así un directorio telefónico con más de 10.000 números de memoria. Pero pues ¿de qué sirve memorizar los números del directorio de teléfono? Eso es una pérdida de tiempo, ¿sí? A ti para allá es un esfuerzo innecesario que no nos va a salvar de los garras de la muerte. Entonces puede ser que alguien conozca todos los Vedas, ¿sí? Shruti, Smriti, Purana, Itihasas, pero si él no tiene realización en su corazón, no va a pasar mucho. La verdad inmutable de los principios del Dharma está oculta en el corazón de las personas puras y realizadas. Por consiguiente, ¿cuál es el consejo? Mahayana Yena Gatasha Panta. Tienes que seguir el sendero que han marcado los Mahayanas. Y a través de seguir ese sendero vas a poder entender qué es el Srimad Bhagavatam. Los Mahayanas son grandes devotos que encarnan las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Entonces está el devoto Bhagavat y el Srimad Bhagavatam. ¿Quién es el devoto Bhagavat? El que vive en concordancia con las enseñanzas que hay en el Srimad Bhagavatam. Él es el devoto Bhagavat.
Así pues, todo aquel que desee comprender la doctrina del Dharma, del Bhagavad Dharma, debe seguir los pasos de esas grandes autoridades como Sukadeva Goswami, Srila Vyasadeva. El padre de la creación, el señor Brahma, recibió la doctrina esencial del Bhagavad Dharma en una forma condensada llamado Chaturloki, 4 versos esenciales. Estos versos están escritos en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo número 9, texto 33, 34, 35 y 36. Entonces, si ustedes estudian, por ejemplo, el comentario de Vidvansh Chakravarti Thakur de estos versos, es muy extenso, es muy profundo. Acá simplemente yo voy a decir los versos, pero no los vamos a comentar. Brahma, yo soy la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo la personalidad de Dios que ves ahora, y también seré yo la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene ninguna realidad. Ello es de considerarlo simplemente mi energía ilusoria, que es el reflejo que parece estar en la oscuridad. Oh Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. Del mismo modo, yo mismo existo dentro de todo lo creado y al mismo tiempo no me encuentro fuera de todo. Una persona que está buscando la suprema verdad absoluta debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, tanto directa como indirectamente. Y después de este Chaturloki, entonces se expanden los 18.000 versos del Srimad Bhagavatam. El vidente de los dioses, Sri Narada Muni, lo oyó seguidamente de él. Vyasadeva luego oyó del Bhagavad de Narada Muni. Sukadev recibió las enseñanzas de Vedavyasa y Parithí las recibió de Shuka Goswami. Ugrasrava Sutta escuchó el Srimad Bhagavatam cuando fue hablado a Parisi Maharaj y después él fue a Naimisaranya y allí lo reveló a todos los sabios que estaban reunidos en Naimisaranya, quienes estaban representados por Saunaka Rishi, quien era el que hacía preguntas pertinentes a Sutta Goswami. A partir de esta historia podemos observar la diseminación de las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Entonces hay personas que sin tener mucho conocimiento dicen que no existe el Bhagavata Parampara, pero acá estamos hablando del Bhagavata Parampara, estamos hablando que esta línea se mantiene y se transmite principalmente a través de Siksha, a través de instrucción. Entonces, todos ellos han tenido sus gurús iniciadores, claro está, pero lo más importante es el Siksha, quién transmite qué conocimiento a qué persona, y pues por eso dentro del Bhagavata Parampara no se hace tanto énfasis en la iniciación, ¿sí? En el proceso de Diksha y en nombrar todos los Diksha Gurus de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque también en el Hari Bhakti Vilas explica que uno debe ocultar el Guru iniciador, uno debe ocultar el lista de Bata, la adorable, uno debe ocultar el mantra y uno debe ocultar la yapa en la Malika. Entonces, ustedes ven Krishnas Kaviraj Goswami, él glorifica a todos los gurus, pero él nunca dice que él es su maestro espiritual iniciador. Pero sí sabemos que él mismo fue empoderado por el señor Nityananda para dirigirse a Vrindavan a una edad muy mayor y poder escribir el Chaitanya Charitamrita. Y siempre él dice, orando a los pies del loto de Rupa y Raghunath, Krishnadas anhela su misericordia. Por lo tanto, queda claramente establecido quiénes son sus Siksha Gurus. El avatar dorado y purificador de la era de Kali, Sri Gaurahari y sus asociados, aceptaron el Bhagavatam como el rey de toda la literatura, la mejor de todas las escrituras y el comentario genuino del Vedanta Sutra. Mahaprabhu llamó en tal sentido el Srimad Bhagavatam la fuente más autorizada de conocimiento sobre el Brahman Supremo. El Srimad Bhagavatam descarta todas las comprensiones falsas e incompletas de la religión. Dharma Projita Kairava, rechazando por completo todas las falsas teorías que se tejen en nombre de la religión, este Srimad Bhagavatam disemina la verdad más elevada. ¿Quiénes la degustan? Los babucas, los devotos que tienen bhaf en el corazón
pueden entender cada línea y cada párrafo del Srimad Bhagavatam y entender que está repleto de rasa, que está repleto de Siddhanta, que está repleto de Krishna y de Srimati Radharani. El que no tiene esa habilidad no lo va a poder entender. Entonces hay algunas personas que dicen, no, a mí solo me interesa el rasa panchadhyaya y la danza de rasa Krishna con las gopis, porque ahí sí está el néctar del Bhagavatam. Pero vimos todos estos días predicando a Srila Bhaktivinoda Vinu Goswami Maharaj que su corazón está lleno de rasa y explica el Prahalad-charita y se llena de emoción espiritual. Explica el Mahabharata y se llena de emoción espiritual. Explica la historia de Markandeya de Rishi, se llena de emoción espiritual y nos transmite también esa emoción espiritual. Por lo tanto, no podemos limitar el rasa solamente a la relación conyugal de Sri y Radha Krishna. Claro, y hay un rasa especial llamado Sringar Ras. Pero todo el Bhagavatam y todas las historias están repletas de rasa. Y si no fuese así, Sri Gaurahaniri no iría todos los días al templo de Tota Gopinath a pedirle a Gadai Pandit que por favor le narrara una y otra vez Prahalad Charita, una y otra vez Dhruva Charita. ¿Sí? Debido a que él puede extraer este néctar, esta esencia, esta melodía espiritual, él una y otra vez, entonces puede disfrutar más de el Srimad Bhagavatam. Acá más adelante lo vamos a ver. El que diga que sabe el Bhagavatam no lo sabe. Pero el que es un eterno estudiante del Bhagavatam, él va por buen camino. Tampoco lo sabe, pero va por buen camino. Entonces, el propio Bhagavatam, al final en el 12º canto, el texto, el capítulo número 13, habla sobre las glorias del Srimad Bhagavatam. Y vamos a leer algunos de los versos principales de estas glorias, de esta glorificación al Srimad Bhagavatam. Del principio al fin el Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones que alientan la renuncia a la vida material, así como los relatos nectarios de los pasatiempos trascendentales del Señor Hari, que dan éxtasis a los santos devotos y a los devas. Este Bhagavatam es el Sara, la esencia de toda la filosofía Vedanta, porque su tema principal es la suprema verdad absoluta. Si bien no es diferente del alma espiritual, es la realidad última, una sin igual. El objetivo de esta literatura es el servicio devocional exclusivo a esta suprema verdad. Se declara que el Srimad Bhagavatam es la esencia de toda la filosofía de los Vedas. Quien haya sentido satisfacción con su melodía nectaria nunca se sentirá atraído por ninguna otra literatura. Entonces, el maestro espiritual de uno de mis Shravan Gurus, Hariprasad Das, que se llama Radha Govinda Maharaj, su servicio era estudiar el Srimad Bhagavatam. Entonces, se levantaba en la madrugada, hacía sus deberes matutinos, se sentaba y estudiaba 4 horas el Bhagavatam, sin moverse, sin hablar. Después le traían prasadam, se giraba, tomaba prasadam, ahí mismo le lavaban las manos con agua, se volteaba de nuevo y seguía estudiando otras 4 horas el Srimad Bhagavatam. Y esa actividad la llevó a cabo por décadas. Solamente estudiar el Srimad Bhagavatam. Srila Bhaktivinoda Vinu Goswami Maharaj nos decía, ¿no? Lamentablemente mis ojos ya no funcionan para estudiar. ¿Por qué? Uno no puede estudiar de cualquier forma el Bhagavatam. Uno tiene que absorberse en el sánscrito y en cada letra del sánscrito y orar para que detrás de cada letra uno pueda entender el significado y pueda entender el rasa que hay detrás de cada palabra del Srimad Bhagavatam. Por lo tanto, uno debe estudiar el Bhagavatam con atención absorta. Y uno tiene que estudiar también todos los comentarios de los Purvacharyas, o si no, uno no lo va a lograr entender. Y además de eso, uno tiene que estudiarlo bajo anugatya de un devoto puro. Así como el Ganga es el más grande de todos los ríos, el señor Ashuta es el señor supremo entre todas las deidades, y el señor Shiva es Vaishnavanam Yata Sambhu, el más elevado de todos los Vaishnavas. Así este Srimad Bhagavatam es el más grande de todos los Puranas. Este Srimad Bhagavatam es el Amalam Purano, el Purana Inmaculado. Es muy querido por todos los Vaishnavas, Vaishnavanam Priyam, porque describe el conocimiento puro y supremo de los Paramahansas. Este Bhagavatam revela los medios para liberarse del trabajo reactivo,
junto con los procesos del conocimiento, la renunciación y la devoción. Cualquiera que intente sinceramente comprender el Srimad Bhagavatam, quien lo escuche y cante apropiadamente con devoción, se liberará por completo. Ahora, existen muchas escrituras. Entonces uno a veces dice, y ahora pues ya todo está en PDF, ¿no? Antes entonces tenían que hacer el manuscrito, ¿sí? En una hoja de palma, con una pluma. Si alguien si algo mal se arruinaba, tenían que volver a empezar. Si alguien quería una copia. Incluso se explica que Bhaktivinoda Thakur él intentó conseguir una copia del Chaitanya Charitamrita, no fue posible, eso que le estaba en Bengal, tardaron años para poder conseguirlas. Y ya con la imprenta, por eso ellos impulsaron la imprenta, tanto Bhaktivinoda Thakur como Srila Bhaktisiddhanta, para poder hacer accesible ese conocimiento. Y también empezaron a escribir en bengalí, porque antes solamente los pandits que sabían sánscrito podían acceder al Bhagavatam. Entonces ellos fueron muy muníficos. Y después entonces hace Bhaktivedanta Swami Prabhu fue más munífico y entregó sus sus significados en idioma inglés. Y después ya sus discípulos y muchos otros sadhus se han encargado de predicar en todos los lenguajes. Entonces uno dice en este momento es tan fácil, uno dice clic, Govinda Lilambrita y lo descarga, clic, Ushvala Nilamani lo descarga, clic, Sriman Bhagavatam lo descarga o está ahí en el Database, hace clic, Milapa Kusumanjali y uno dice no, pues tengo todo para leer y después no sabe ni por dónde estudiar ni qué leer. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya, él estaba contaminado por el monismo. Y él decía, este Sanyasi, sí, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu no es un Sanyasi ordinario, es autofulgente y manifestó hasta Sadvikava frente al templo del señor Jagannath, pero él no es muy versado en el Vedanta, yo lo voy a enseñar y lo voy a educar en el Vedanta. Y Gopinath Acharya le decía, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Está diciendo locuras. Bhagavata Bharata Dvi Shastrena Pradana Seidvi Granta Vyakena Hi Abadhana. Él le dijo, el Srimad Bhagavatam y el Mahabharata son las dos escrituras védicas más importantes, pero tú no has prestado atención a sus afirmaciones. Por eso tienes esa confusión de que vas a enseñarle a Chaitanya Mahaprabhu el Veda. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 25.266 Sri Bhagavata Tattva Rasa Karila Prachare Krishna Tulya Bhagavata Yanaila Samsare. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha predicado personalmente las trascendentales verdades y velocidades del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la suprema personalidad de Dios. Entre el Srimad Bhagavatam y el Señor Krishna no hay diferencia, ambos son idénticos. Incluso en muchos templos en India ustedes ven que tienen el Bhagavatam y lo adoran como si estuvieran adorando la deidad. El Srimad Bhagavatam es la encarnación de Sri Krishna en la forma de sonido. Entonces cuando el Señor Krishna partió de la tierra, habían todos los signos inauspiciosos, ¿no? Truenos, tempestades, huracanes, tsunamis, los chacales aullaban, ¿sí? Incluso empezaban a darle vueltas al revés, alrededor de Yudhishthira, los chacales, los animales corrían, de la tierra empezó a salir sangre. Y en ese momento todos dijeron, ¿qué es esto? Y allí entonces llegó la noticia, Krishna partió. Y en ese momento todos entraron en una gran confusión, gran tristeza, pero allí el señor Krishna dijo, no hay que temer, porque yo me quedo con ustedes en la forma del Srimad Bhagavatam. Entonces siempre que sentamos angustia, separación de Krishna, que estamos solos, tomamos el Srimad Bhagavatam y leemos con atención y con devoción, escuchamos Harikatha, nuestros Purvacharyas del Bhagavatam y allí de nuevo realizamos que Krishna está con nosotros y que siempre nos va a proteger. Rashishatiti Vishvaso. El Señor Krishna nos va a proteger siempre en todas las circunstancias de nuestra vida.
Entonces ya hemos discutido quién es un devoto Bhagavata, ya hemos discutido las glorias del Bhagavatam y ahora entonces vamos a discutir entonces por qué debemos oír el Bhagavatam en asociación con los devotos. Bhagavata Shravanam. Rup Goswami escribe en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.291 que hay que saborear los tópicos del Srimad Bhagavatam en asociación con Rasika Bhaktas. Srimad Bhagavatam Arthanam Ashwado Rasikai Saham. Uno debe buscar la compañía de los devotos que conocen el significado del Srimad Bhagavatam, que comprenden las melodías devocionales puras y que son expertos en el arte de prestar servicio devocional. Entonces, Vishnu Maharaj me lo recalcó estos días. Para entrar en el Bhagavatam hay que estudiar los significados de los Purvacharyas. Después, lo más accesible a nuestro nivel son los significados de Asida Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él hizo purports hasta el 10º canto del Brahma Vimohan Lila, pero sus discípulos han terminado hasta el 12º canto, pero están en inglés. ¿Sí? Después de esto, entonces se pueden estudiar los comentarios al Bhagavatam de Vishwanath Chakravarti Thakur. Y pues hay comentarios de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhaktivinoda Thakur. Algunas cosas se han traducido, otras no. Y está el comentario de Sanatana Goswami. Entonces, entre otros, ¿no? Hay 18 comentarios del Srimad Bhagavatam. Pero los principales para nosotros y para nuestra escuela de pensamiento son estos, y obviamente está el primer comentarista del Bhagavatam, que es Sridhar Swami, quien es muy valorado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, uno debe buscar un devoto que pueda explicarle el Bhagavatam, pero si en algún momento pues uno no tiene esa asociación, no puede estudiar los significados, porque todos ellos han escrito todos esos significados con el objetivo de que nosotros podamos saborear la melodía espiritual de cada una de las líneas del Srimad Bhagavatam. Eso uno requiere sadhusanga presencial, pero pues si por alguna circunstancia uno no puede tomar sadhusanga presencial, no puede tener un sadhu allí para consultar, para inquirir, entonces uno puede tomar sadhusanga de los sastras. Pero, ¿cuál es el problema? Que los sastras son como la leche y el sadhu es como el ghee. Entonces la leche se puede cortar en cualquier momento, es decir, tú puedes malinterpretar el sastra. Mientras que el sadhu es como el ghee, entre más viejo se pone más sabroso, se pone más medicinal, se pone más curativo. Incluso el ghee, que tiene 100 años en proceso de estarse añejando, lo utilizan para las personas que salen de estado de coma, como un Rashayan, un tónico nutritivo, para volver a restablecer todos sus datos, todos sus elementos estructurales. Eso se explica en los textos tradicionales de la Ayurveda. ¿Por qué? Porque incluso puede ser que en algún momento un sadhu ya pierda el smriti, ya pierda la memoria, pero él nunca va a perder la realización que tiene en su corazón y él te va a transmitir esa realización y allí tú vas a poder, por la bendición de este sadhu, comprender la esencia del Bhagavatam. Por otro lado, el más profundo significado del Bhagavatam no será entendido si uno estudia en compañía de personas cultas que no se interesan en el sendero devocional, aunque sean ellas expertas en gramática, etimología, conocedores de la poesía, literatura mundana. Si ellos se apegan a la compañía de las mujeres o se absorben en asuntos familiares mundanos, tanto peor. Acá estamos hablando, ¿no? Una relación ilícita con las mujeres, ¿no? O sea, alguien que ilícitamente quiere relacionarse con mujeres, bien sea sannyasi, brahmachari o grihasta también. Otra clase de personas de las cuales no debemos oír el Bhagavatam son los impersonalistas, que rechazan el carácter eterno del servicio al Señor y a sus devotos, que son ofensores del Nam, gentes que usan los atavíos de vida de renuncia para ganarse la vida, o que son distribuidores profesionales de la iniciación en los mantras. No se debe aprender el significado interno de la escritura creada para los paramahansas, en la más elevada plataforma de la realización, aproximándose a alguien que se gana la vida recitando el Bhagavatam, a la vez que se anhela la gratificación de los sentidos materiales y permanece adheridos a los objetos mundanos. Entonces, bueno, alguien hace una recitación del Bhagavata Saptaha, dan una donación y eso lo utiliza en el servicio a Thakurji, a la deidad, a los Vaishnavas, no hay ningún problema. Pero alguien
que utiliza el Bhagavatam para ganar cantidades de dinero y no vive en concordancia con las enseñanzas del Bhagavatam, esa recitación es considerada inútil. Por eso está el famoso pasatiempo de Srila Gaurkiṣora Babaji Maharaj, que estaban recitando el Bhagavatam, terminaron la recitación y después de eso entonces él dijo, por favor, se fue el recitador y dijo, purifiquen todo este lugar con posta de vaca porque está contaminado. Y un devoto dijo, pero Babaji, estaban recitando el Bhagavatam es el Amala Purana, el Purana inmaculado, es Krishna mismo, ¿cómo va a estar contaminado este lugar? Y él le dijo, tú escuchaste el Bhagavatam, yo solamente escuché rupi, rupi, rupi. Dinero, dinero y dinero, eso fue todo lo que escuché en esa recitación. Hay personas en India que recitando el Bhagavatam en una recitación pueden colectar $1.000.000. En cambio acá nosotros tenemos que pagarle a la gente para que venga a escuchar el Bhagavatam. Les pagamos con un platico de prasad, entonces los devotos se dejan transar fácilmente con un platico de prasad y vienen a escuchar el Bhagavatam. Pero tengo que también tener en cuenta de quién estoy escuchando. ¿Sí? Porque si la persona de quien escucho no tiene fe en el proceso, no tiene fe en nuestra sampradaya, pues eso no me va a nutrir internamente, mi fe, mi devoción. No voy a decir el nombre, algunos hermanos espirituales mayores de muchos años estaban escuchando de un Babaji en Brindavan, ¿sí? La explicación de los Sandarbhas de Jiva Goswami, todo esto muy sofisticado, y ellos creían que así nutrían la fe en nuestro parivar. Pero después de eso, ya hablando con él en confianza, él les dijo, la verdad, yo no creo que Bhaktivinoda Parivar sea un parivar fidedigno. Y cuando yo hablé este tema con Srila Bhaktivinoda Vino Goswami Maharaj, dijo, ¿y para qué tienen que ir a escuchar los Sandarbhas allá? Yo le dije, porque creen que acá no los pueden encontrar. Y Vino Maharaj dijo, cuando yo era Brahmachari, estudié todos los 6 Sandarbhas. Cuando era Brahmachari ya había estudiado todos los Sandarbhas, uno tras otro. Pero después dijo, pero claro, no todo el mundo puede estar en India, no todo el mundo conoce el lenguaje, no todo el mundo tiene cercanía con ciertos niveles de devotos. Entonces allí tenemos que tener cuidado, porque ahora todo está en las redes. Todo está en las redes. Pero también todos estamos en la red de Maya. Entonces tú tienes que tener en cuenta qué practicidad hay de escuchar ciertas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es tu nivel? ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Porque está muy de moda, ¿no? Escuchemos Rasa Kata, Manjari, Swarupa, la de Radha Krishna, Rasa Sudanidhi y todo esto. Pero ¿qué nivel práctico hay de eso? Si tú ni siquiera puedes absorberte en cantar el santo nombre con paz mental. Entonces ciertas escrituras van a servir cuando tú llegues al nivel de Bhav, cuando se revele tu Staji Bhav. Pero antes de eso, si tú todavía estás luchando por establecerte en seguir 4 principios regulativos y en cantar una ronda sin distraerte, no te va a servir de mucho estudiar el Vilapa Kusumanjali. Entonces uno tiene que tener un sadhu que de forma práctica le oriente. Acá miren cuál fue el consejo que le dio Gopinath Acharya a Sarvabhauma Bhattacharya. Él no le dijo, no, es que tú no has estudiado el Govinda Lilamrita, por eso no. Le dijo, es que tú no has leído el Mahabharata. Empieza por leer el Mahabharata, ahí está el Bhagavad Gita. Y cuando entiendas el Bhagavad Gita, ahí ya puedes estudiar el Srimad Bhagavatam. Y después estudia el Chaitanya Charitamrita. Pues en ese momento no, porque él es una sociedad del señor Chaitanya, pero para nosotros ese es el Kram, esa es la secuencia. Y ya cuando un devoto es avanzado, pues puede estudiar ciertos tópicos bajo anugatya de su maestro espiritual. Y ciertos tópicos como la unión de la pareja divina se discuten en istagosti privado entre pares. Eso no es para hacer podcast y en público y todo eso, eso no. O sea, si tú vas a un Rasikacharya y él va a decir eso no es correcto. Pero ahora hacemos podcast de Radha Sudanidhi, de Vilapa Kusumanjali, de todo eso y queremos educar a los demás al respecto. Y todavía nos estamos haciendo en los pantalones. Esa es la realidad. Entonces, empecemos ¿por qué? Por estudiar el Mahabharata, por estudiar el Srimad Bhagavatam, por seguir los principios, por cantar unas rondas diariamente
y Adharanam con el debido respeto, por asociarnos correctamente con los hermanos y hermanas espirituales. Y de ahí, poco a poco, se va armando el rompecabezas. Sin abocarse directamente al placer del Señor Supremo, Krishna y a sus devotos, es ciertamente imposible entender el significado del Srimad Bhagavatam a través de la erudición mundana o simplemente como un ejercicio de gimnasia mental. E incluso si se entendiera algo, llevar esta comprensión a la acción sería imposible sin el canto fiel y determinado de sus santos nombres, de manera pura y sin ofensas, siguiendo los pasos de un maestro calificado y demás devotos ejemplares. Entonces son dos carriles de un tren. Tiene que estar canto del santo nombre y tienen que estar Bhagavata Sravanam. Ambas cosas tienen que ejecutarse diariamente. Cuando uno desarrolla un gusto por el santo nombre, su estudio del Bhagavatam rinde fruto. Todo aquel que estudia el Bhagavatam con miras a evidenciar su brillo y sabiduría, o para tener una vida confortable, o para ganar riqueza, fama o estatus, está simplemente perdiendo su valioso tiempo. ¿Sí? Porque en el principio del Bhagavatam se explica. ¿Sí? Se explica que este Bhagavatam lo pueden estudiar personas Nirmat Saranasatam, que están libres de cualquier tipo de egoísmo, de envidia. Si no, no se revela el significado del Bhagavatam. Entonces mejor vaya y estudie ciencia política en la universidad, vaya y estudie economía, vaya y estudie merchandising, vaya y estudie otra actividad. Pero si usted quiere estudiar el Srimad Bhagavatam y que ese Bhagavatam se revele en su corazón, tiene que liberarse de Kamini Kanaki Pratista, porque si no, no se va a revelar la esencia, el Sara del Srimad Bhagavatam. En tal sentido, Swarup Damodar aconsejó al Brahmana de Bengal oriental: ve y estudia el Bhagavata con un Vaishnava. Yaha Bhagavata para Vaishnavera Sthani. Ve y estudia el Bhagavatam con un Vaishnava. No con un Gyani, no con un Yogi, no con un Pashandi, no con un Visayik. No. Estudia el Bhagavata con un devoto. Toma refugio exclusivo en los pies del loto de Mahaprabhu. Ekanta Shayakara Chaitanya Charani. Toma refugio en los pies del loto de Mahaprabhu. Chaitanya Arya Bhakta Ganera Nityakara Sangha. Asóciate siempre con los devotos de Gauranga. Si haces todas estas cosas, podrás bucear en el océano de las enseñanzas divinas de Srimad Bhagavatam. Y finalmente, no basta solo con escuchar. También tenemos que escuchar con la atención apropiada. Entonces, para terminar nuestro Harikatha del día de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de escuchar de manera apropiada. Sí, incluso hay diferentes niveles de escucha y pues cada uno recibe una parte del mérito de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo con qué conciencia escucha. Pero si tú quieres recibir el 100% del mérito, tienes que escuchar de forma atenta. ¿Sí? Yo tuve la fortuna estos días de estar traduciendo la clase de Srila Bhakti Vinoda Goswami Maharaj, y ahí sí o sí tenía que escuchar atentamente y no me podía desviar un solo segundo de lo que le estaba diciendo. Entonces, en última instancia, ¿quién fue el que más se benefició? Pues yo me beneficié porque tenía que estar atento, absorto en lo que le estaba diciendo para poder traducir. Pero de repente pues alguien se sienta atrás y pues escucha algo, y otras veces la mente está divagando, y otras veces uno se ha atacado por el sueño, ¿sí? Porque ustedes saben, hay una maldición de Nidra Devi, de la diosa del sueño, cuando mataron a Kumbhakarna, que era su esposo. Por eso que él dormía 6 meses, porque 6 meses estaba asociado con su esposa. Estaba durmiendo 6 meses, su esposa es Nidra, el sueño. Y 6 meses se levantaba y estaba durmiendo y de repente se levantó y peleó y al final fue matado por el ejército de Ram. Entonces él dijo una maldición: te voy a maldecir, Ram. Y Ram dijo: no me sirve de nada tu maldición, no me hace nada, no es que yo soy nirguna, soy más allá de las gunas, tú no me puedes maldecir a mí. Dijo: bueno, está bien, pero entonces me voy a maldecir a los Vaisnavas. Cuando ellos se sienten al Harikatha, yo me voy a posar sobre sus cabezas y voy a hacer que les dé sueño.
Entonces por eso es que a veces uno se empieza a quedar dormido en el Srimad Bhagavatam, en la recitación. Entonces allí uno tiene que recordar este mantra que nos ha dado Bhaktivinoda Thakur. Jiv Yago Gaura Chandra Bole Kotanidra Yamamaya Pisa Chirakole. Despierta, alma dormida, despierta. Ya no duermas más en la ilusión de la bruja maya. Ya has dormido muchas vidas. En esta vida, mantente atento, escucha atentamente y así recibirás el 100% del resultado por escuchar atentamente. Entonces, hay una historia, la vamos a hacer muy resumida, y es la historia de Dundukari. Y había un brahmana llamado Admadeva y él tenía una esposa llamada Dunduli. Entonces Admadeva era un brahmana calificado y Admadeva no podía concebir un hijo. Entonces él hizo austeridades y de repente apareció un sabio y entonces él le dijo: mi querido sabio, yo quiero tener un hijo, yo he hecho austeridades, soy un brahmana dedicado al servicio del Brahman, dame la bendición de poder tener un hijo, porque yo sé que los sadhus son kalpa vriks, árboles de deseo. Y entonces Admadeva dijo: pero ¿qué necesidad hay de tener un hijo? Si de un hijo viene el sufrimiento y viene también la aflicción y viene la felicidad. Sin embargo, pues Dundukari quería experimentar esto, quería tener un hijo. Entonces este brahmana quiso complacerlo para que él también aprendiese la lección. Entonces a veces los sadhus nos complacen, pero no es porque necesariamente sea lo mejor para nuestro avance espiritual, sino es porque es lo que necesitamos para aprender una lección en la vida. Algunos deseos en la vida se van por tener asociación de un devoto superior, pero otras cosas en la vida tienes que experimentarlas para que después ya entonces pierdas las ganas. Entonces este sadhu dijo: él tiene que experimentar tener un hijo, porque solamente con mi consejo de que más bien renuncie y se dedique a la realización del ser no va a ser suficiente. Y él le dio una fruta especial. Entonces esta fruta, él dijo: dásela a Dunduli, a tu esposa, y cuando ella la consuma ya va a quedar en embarazo. Entonces Dunduli, pues ella atendía muy bien su hogar, atendía a su esposo, cocinaba, atendía el hogar muy bien. Y ella tenía una hermana y la hermana era pobre. Y la hermana tenía varios hijos y ella se da cuenta que su hermana sufría porque no tenía con qué mantener sus hijos, porque estaba muy esclavizada a sus hijos, porque mismo su cuerpo, ¿no? Ustedes saben, una mujer tiene hijos, se le caen los senos, le salen estrías, cambia su cuerpo. ¿Sí? Es distinto el cuerpo de una mujer sin hijos, una mujer con hijos ya cambia, más si ha tenido varios hijos. Entonces ella vio y dijo: no, pero yo mejor no quiero tener hijos porque mire cómo está mi hermana, le cambió el cuerpo, se engordó, se le cayeron los senos, no tiene recursos para mantener sus hijos, son muchos, está esclavizado cocinando el día para ellos, atendiéndolos. Entonces yo más bien prefiero estar bien con mi esposo, con Admadeva, y tener bien mi hogar y yo estar bien y disfrutar, pero sin hijos. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues ella llegó y cogió la fruta y se le dio a la vaca de Admadeva, porque normalmente pues en el Bhagavatam mismo se explica que uno puede alcanzar la realización con un pedazo de tierra y una vaca. Entonces los brahmanas tenían una pequeña choza, un vayankutilla, vivían humildemente y tenían una vaca kamadenu que satisfacía sus deseos. Entonces tenía una vaca y la esposa le dio la fruta a la vaca. Entonces de eso vino que la vaca parió, pero entonces no parió un ternero, sino parió un niño con orejas de vaca. ¿Sí? Entonces se llamaba Gokarna. Go, vaca, karna, orejas. ¿Y qué hizo entonces Dunduli? Ella le dijo a su hermana: como usted tiene varios hijos y otra vez está embarazada, entonces cuando nazca ese niño, démelo a mí y yo voy a hacer mientras tanto todo el show de que estoy embarazada, y cuando ese niño nazca, pues yo voy a decir que Admadeva, mira, este es tu hijo y yo te voy a dar algún dinero a ti a cambio, con el que tú puedes pues
mantener un poco mejor tus hijos, porque pasas muchas necesidades. Y su hermana, pues con varios hijos, sufriendo, pasando necesidades, dijo, está bien, ella aceptó. Pero entonces, pues Adma, Deva y Dunduli tenían un gotra brahmínico, pero en cambio la hermana, ella se había casado con una persona de clase baja y tenía un gotra inferior. Entonces, ese niño venía con otros samskaras, ¿sí? Venía con otras improntas, venía con otra información. No venía con el mismo adhikar que tenía Almadeva, por ejemplo, que era un brahmana que practicaba apropiadamente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que, pues Almadeva dijo, bueno, ahora tengo dos hijos, ¿no? El que has nacido de mi vaca, es mi vaca, pues tengo que protegerlo y tiene forma humana y tiene dos orejas. Y tengo ahora entonces Dundukari, que ha nacido de Dunduli. Pero ¿qué pasó? Que mientras que Gokarna tenía cualidades divinas, cualidades brahmínicas, porque él fue el fruto de esta fruta que le dio el sabio a Admadeva, entonces era la bendición del sadhu. El otro, que simplemente venía de una mujer inferior, entonces empezó a hacer estragos, ¿sí? Atentaba contra los niños, atentaba contra sus padres, tenía un mal comportamiento, era soez, era vulgar. Y así empezó a ser un dolor de cabeza tanto para Almadeva como para Dunduli. Más adelante él creció y empeoró la situación. Entonces ya empezó a volverse vicioso, empezó a drogarse, empezó a intoxicarse, empezó a visitar a las prostitutas y empezó a robar a sus propios padres. En ese momento, entonces, pues, Almadeva, él decidió partir y se fue hacia el bosque, porque dijo, ahora ya realizó lo que le había dicho el sadhu, ¿no? Que el apego a los hijos es causa de lamentación y de felicidad, pero ambas cosas están allí. Él dijo, ya entendí lo que me dijo el sadhu y mira, tanto esfuerzo hice para tener un hijo y ahora es una desgracia para la familia. Entonces él partió, se fue al bosque a meditar. Entonces quedó Dunduli, la mamá con Dundukari, y pues cada vez empeoraba la situación. Entonces, después de esto, eh, murió la mamá de Dundukari. Él mismo, él mismo intervino en la muerte de la mamá para robar, para estar con las prostitutas, para drogarse, para intoxicarse. Después de eso, se llevó a varias prostitutas a vivir a su propia casa. Y él seguía robando y empezó a robar a personas del reino que eran muy adineradas, que tenían joyas preciosas. Y las prostitutas dijeron, tenemos que matarlo para quedarnos con el botín. Y ellas entonces hicieron un complot para matar a Dundukari. E intentaron golpearlo y después asfixiarlo. Pero Dundukari no moría porque era muy fuerte. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron al fuego ardiendo vivo y lo quemaron vivo. Ese fue el final de Dundukari. Entonces en los Vedas, pues no podemos generalizar, pero si hay, digámoslo, digámoslo, unas directrices. Porque no puede decir, todos los que se suicidan toman cuerpo de fantasma, porque está la historia de Chota Haridas. Chota Haridas se suicidó y se la pasaba cantando Harina, y entonces decían, pero ¿quién es el que canta Harina? ¿Quién es el que canta con esta voz angelical? Y era Chota Haridas. Y después de eso, él tomó un cuerpo espiritual. Entonces, no todo el que se suicida toma un cuerpo de fantasma, pero la generalidad es que las personas que se suicidan, que mueren de forma violenta o que los asesinan de forma violenta, ¿sí? Que ellos toman cuerpos de pretas, es decir, de entidades sutiles. Mueren intoxicados también. Sí, con los que mueren en la modalidad de la ignorancia, intoxicados, drogados. Entonces, Dundukari, como a él lo asesinaron, lo mataron entre las prostitutas, él tomó cuerpo de preta, tomó cuerpo de fantasma. Y él empezó a perturbar a todos los seres de la aldea. O sea, no le bastó en que era el terror de la aldea, asesinaba, estaba con las prostitutas, se drogaba, mataba gente. Además de eso, en cuerpo de fantasma siguió perturbando a toda la gente de la aldea. ¿Sí? Entonces, después de que muere la mamá de Gokarna, pues él se va
a Gaya, donde está Vishnupad Temple, que es donde los hindúes van a hacer la ceremonia Sraddha por sus padres, hace la ceremonia, ¿sí? Se entera de la muerte de su hermano, hace la ceremonia. Y sin embargo vuelve y cuando llega a la aldea dice, no, su hermano está causando un desastre, es un Brahma Raksasa que está perturbando a todos. Y él dijo, pero yo hice las ceremonias. Entonces no sirvieron para nada las ceremonias. Entonces Gokarna, como pues él era un brahmana calificado, le empieza a orar, a meditar, pregunta a los sadhus, no encuentra respuesta y hace austeridades hasta que se le manifiesta Suryadev, el regente del sol. Y Suryadev entonces le dice a Gokarna, entonces le dice, la única salvación para tu hermano y para todos los de la aldea es escuchar Bhagavata Saptaha. Durante 7 días seguidos hagan la recitación del Srimad Bhagavatam, tal como lo hizo Sukadeva Goswami a Parikshit Maharaj. Y allí, entonces, preparan todo, ¿no? Preparan todo. Y antes de eso, entonces, su hermano en forma de fantasma se le ha manifestado a Gokarna. Cuando se manifiesta un fantasma, uno lo debe puspear con agua sagrada y le debe preguntar cuál es tu nombre. Por si alguna vez, por si esta noche se les manifiesta un fantasma, no, mentira, mentira. Sí, puspea con agua sagrada y le dice cuál es tu nombre, tiene que identificarlo. Porque ya con eso usted sabe quién es y sabe cómo puede hacer para ayudarlo o qué tiene que hacer. Entonces él llegó y cogió agua del Kamandaru, lo puspeó, Gokarna, y le dijo cuál es su nombre. Y dijo, yo soy Dundukari, soy su hermano. Por mis actividades pecaminosas estas prostitutas me mataron, he tomado esta condición de fantasma y estoy sufriendo. Y como no sé cómo liberarme del sufrimiento, me la paso perturbando a todos los seres de la aldea. Entonces después de eso, por compasión, él hizo esta ceremonia de Bhagavata Saptaha, prepararon todo en la aldea, todos iban a participar porque toda la aldea estaba azotada por el fantasma, entonces todos querían escuchar el Bhagavatam, el problema era para todos. Y pues el orador tiene un asiento, la gente tiene un asiento, se prepara todo para la recitación. Ustedes han visto, ¿no? El Bhagavata Saptaha, una asana muy linda, se hace una decoración, el Bhagavatam se le hace Artik. Entonces, pues un fantasma en dónde puede estar, ¿no? Entonces la instrucción fue, había un palo de bambú con 7 nudos. Si han visto que los bambúes tienen unas divisiones y cada división tiene un nudo, entonces métase allá en ese palo de bambú. Y entonces allí John Dukari se metió en ese palo de bambú y empezó la recitación del Srimad Bhagavatam. Entonces se recitó el primer día y por la noche se rompió uno de los nudos, ¡puf! Estalló y todos asustados, y entonces pues ahí entendieron que ahí estaba Don Dukari. Después se fueron a descansar, comieron algo de prasad, se fueron a descansar. Segundo día de recitación, entonces otra vez Gokarna recitó el Bhagavatam y por la noche cuando terminaron la recitación, se estalló el segundo nudo. Y así sucesivamente. El séptimo día quedaba solo un nudo dentro de la vara de bambú y se terminó el 12º canto del Bhagavatam. Cuando Gokarna termina la recitación, entonces termina la recitación de los 18.000 versos del Bhagavatam, se estalla el tercer nudo, el séptimo nudo de la vara de bambú y de repente entonces descienden, ¿sí? Nanda y Sunanda desde el mundo espiritual, los sirvientes del señor Vishnu en un aeroplano hecho de oro y descienden con formas espirituales, son Vishnudutas, y Gokarna sale del palo de bambú transformado en un Vishnuduta con 4 brazos, con los mismos rasgos del señor Vishnu, da reverencias a todos, se monta en el Vimana, en el aeroplano, y se va hacia Vaikunta, y todos los demás quedan así viendo. Y cuando estaba despegando el aeroplano, entonces Gokarna dijo, oh, mis queridos habitantes de Vaikunta, yo tengo una pregunta para ustedes. Entonces, ¿por qué, si todos estábamos acá en la recitación del Bhagavatam, por qué mi hermano, que era pecaminoso, que tuvo una vida tan degradada, que estaba en cuerpo fantasma, a él se le dio la bendición de tener Swarupya Mukti, la misma liberación del Señor, tener un cuerpo como el del Señor Vishnu y va al mundo espiritual y nosotros no? Y allí entonces los Vishnudutas, oh querido Gokarna, dieron sus respetos al brahmana que estaba haciendo la recitación y dijo, lo que pasa es que mientras que ustedes dormían o comían, o a veces algunos se quedan dormidos en la recitación, o a veces la mente quedaba en blanco y se distraían, entonces por eso no obtuvieron el 100% del resultado. Pero debido a que
Dundukari, él tenía cuerpo de preta, de fantasma, entonces no tiene que dormir, no tiene que comer, no tiene cansancio, no se le duerme la pierna, no se le duele la espalda, sino que él estaba absorto en la recitación porque él quería obtener el resultado de liberarse de esa condición infernal de vida. Él estaba absorto durante todo el día y por la noche, mientras todos los demás dormían, él reflexionaba Manasa del significado Manasa todo el tiempo, toda la noche estaba reflexionando sobre lo que había escuchado y debido a eso él tuvo el 100% del resultado de escuchar y por eso nosotros venimos a llevarlo hacia Vaikunta. Y entonces allí Gokarna dijo, pero ayúdenos, ¿no? Nosotros también queremos ir a Vaikunta. Y con todos los de la aldea dijo, ok, entonces vuelvan a hacerlo y ustedes lo hacen continuamente, cada vez van a poder escuchar con más atención, con más criterio, reflexionar sobre lo que estamos diciendo en el Harikata y de esa manera entonces ustedes se van a liberar. Y así sucedió el tiempo en el cual descendieron de nuevo Nanda y Shunanda desde Vaikunta y se llevaron a todos los habitantes de esa aldea, se llevaron a Gokarna, todos tomaron cuerpos espirituales y se fueron a la eterna morada del Señor Supremo. Entonces, Bhagavata Shravanam. Primero, ¿quién es un devoto Bhagavata? ¿De quién debemos escuchar? Segundo, ¿qué es el libro Bhagavata y cuáles son las glorias del libro Bhagavata? Tercero, debemos estudiar este Srimad Bhagavatam, escuchar en asociación de devotos. Y cuarto, debemos escuchar con la conciencia apropiada para poder obtener el falan, el fruto deseado, que en nuestro caso no es tener un cuerpo como un Vaikuntha Vasi, sino es desarrollar Prem Bhakti, amor puro por Sri Sri Radha Krishna. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasurumilita Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Srimad Bhagavatam Amala Purana Ki Jai. Nitai Gauranga Premanandi.